Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a hablar sobre el aprendizaje no supervisado. En especial vamos a hablar sobre el algoritmo K-means. Así que comencemos. Primeramente vamos a definir qué es el aprendizaje no supervisado. Y es que el aprendizaje no supervisado se caracteriza por incluir dentro de él un tipo de algoritmos que no necesita tener datos con unas categorías predefinidas para extraer información de dicho conjunto de datos. De esta forma, su rango de aplicación a diversos problemas es mucho mayor en potencia que el del aprendizaje supervisado, pues simplemente requiere de un conjunto de datos inicial para poder extraer relaciones entre los mismos. Podemos ver que tiene bastantes aplicaciones, como la detección de valores atípicos, la reducción de la dimensionalidad, la segmentación de los datos y la identificación de componentes principales. También vemos que el algoritmo o la serie de algoritmos más utilizados dentro del aprendizaje no supervisado es el clustering. Y vamos a entender por clúster como una colección concreta de objetos o datos que guardan entre sí una cierta similaridad y que son diferentes en algún aspecto a los objetos de otros clústeres. Vemos que las aplicaciones de estos algoritmos son varias también, como el marketing, que permite descubrir grupos de clientes similares de manera que se puedan preparar estrategias específicas para cada uno de estos grupos. En nuestro ejemplo vamos a utilizar los datos de un banco donde va a tener una serie de clientes que tiene sus datos y se van a agrupar por características similares. También tenemos la visión artificial, que se pueden analizar imágenes para encontrar grupos dentro de los mismos set de datos y que estos tengan una tendencia similar. Por ejemplo, esto ocurre con la visión artificial en las empresas, en especial en las áreas de control de calidad. Por ejemplo, están las botellas de bebidas carbonatadas, las cuales para pasar una inspección de calidad deben de tener cierto diámetro o cierto radio. Entonces, con una imagen se puede comparar si pasan o no pasan la inspección. También tenemos la minería de textos, que es otra aplicación que consiste en encontrar documentos de características similares, de manera que se obtengan así distintos grupos de textos parecidos. Y por último tenemos el retail, que son los distintos productos que se podrían agrupar dentro de un conjunto de datos de productos similares para recomendar un catálogo concreto de posibilidades a un cliente interesado en uno de ellos. Vemos que tenemos este dataset donde están las variables x1 y x2 y vemos que los datos presentan una agrupación bastante particular. Vemos que se pueden cerrar un clúster acá y un clúster en la parte superior derecha. Vemos que los datos del primer grupo de la parte inferior izquierda son bastante definidos, al igual que el de arriba, por el cual se mantiene una cierta cohesión y se aíslan de cierto modo del otro clúster. Y esos son los dos valores que nosotros debemos de ver al momento de analizar los clústeres. Los datos deben estar bien cohesionados por cada clúster y bien aislados entre sí, un clúster de otro. Ahora vemos que todos los algoritmos de clustering compartirán lo siguiente. Van a tener datos de entrada sobre los que hacer un clustering y que se proporcionarán dos matrices de datos, que son la matriz de rasgos. Esta matriz contiene los datos disponibles y las variables de entrada asociadas a cada registro. Y también la matriz de distancias o diferencias. Esta matriz recoge las diferencias que existen entre cada par de datos del conjunto de entrenamiento, diferencia que se puede medir en términos de distancia, por ejemplo la distancia euclidiana. Y vamos a tener datos de salida, que son los clústeres agrupados, donde vamos a poder identificar cada segmento de una forma bastante intuitiva. Ahora vamos a ver las medidas de separación de clúster.
Tenemos la métrica que recoge la menor distancia que existe entre el elemento de un clúster y el del otro clúster. Esa medida se llama single link y puede verse gráficamente. Vemos que de un clúster parte hacia el elemento más cercano del otro clúster. También está el max link, que ocurre todo lo contrario, y es que de un clúster se parte hacia el dato más alejado del clúster más cercano, y que es una métrica que recoge la mayor distancia que existe entre el elemento del clúster y el otro clúster. También tenemos el average link, que es básicamente un promedio de todas las distancias de otro clúster hacia un clúster principal o primario, y al sumarse todas esas distancias y dividirse entre el número de elementos, se va a obtener el average link. Ahora vamos a hablar sobre los centroides, que es la distancia entre los centroides de dos clústeres, siendo la media aritmética de todos los puntos del clúster y pudiendo por ello ser un punto ficticio que no existe en el clúster. También están los medoides, que es la distancia entre los medoides de los clústeres, siendo el medoide el objeto principal del clúster o central. A diferencia del centroide, el medoide ha de ser uno de los puntos existentes del clúster. Bien, ahora vamos a hablar sobre los algoritmos existentes en Python. Vamos a hablar sobre el algoritmo K-means, que es en esencia un algoritmo K-means, nada más que se le añade el plus plus, pero al que se le añade un segundo algoritmo encargado de encontrar las mejores posiciones iniciales para los centroides, que en este caso, como se elegirán del conjunto de datos disponibles, propiamente serán medoides. Se elige un primer centroide de forma aleatoria usando una distribución uniforme, es decir, que todos tengan la misma probabilidad de utilizarse de entre los distintos puntos del conjunto de entrenamiento. Y dice que para cada punto del entrenamiento del conjunto de datos se calcula la distancia entre los puntos X y el de los medoides definidos. Se elige un nuevo punto aleatorio para el siguiente medoide, pero en vez de usar una distribución uniforme se usa una distribución ponderada, donde la probabilidad de elegir un punto en concreto del conjunto de entrenamiento es proporcional a d de x al cuadrado. Se repiten los puntos 2 y 3 hasta que hasta que queden posicionados todos los medoides. Y una vez situados los medoides iniciales, se procede con el algoritmo K-means, es decir, que los centroides iniciales se eligen como medoides de entre los datos disponibles, pero luego el algoritmo itera usando el K-means y ya definiendo centroides de una forma subsiguiente. Vemos que los K-medoides en este caso es un algoritmo también que usaría medoides en lugar de centroides, comenzando con un conjunto inicial de medoides que se irían reemplazando de forma iterativa por el algoritmo, utilizando de nuevo las distancias para agrupar a los puntos más cercanos, funcionando por lo tanto de forma análoga al algoritmo anterior. Y bien, vamos a ver sobre las técnicas de selección del número de clústeres. Dice que para los algoritmos descritos previamente se necesita definir de alguna forma el número óptimo de clústeres para cada conjunto de datos. Tenemos el método del codo, que es un método gráfico en el cual la mejor calidad del clustering se obtendría cuando todos los puntos estén lo más cerca posible a un centroide determinado, de manera que se minimice la métrica que obtendría de sumar todas las métricas resultantes de cada clúster. Vemos que el método del codo propone representar gráficamente cómo se va reduciendo el WCS en función del valor de K usado y elegir como el valor de referencia K aquel a partir del cual, aunque aparezcan reducciones de WCSS, que estas ya sean unas reducciones poco significativas, es decir, nuestro K óptimo va a ser el valor de K que sea donde la gráfica se vaya suavizando. Y es por eso que se le llama el codo, porque es donde empieza a suavizarse la gráfica. También tenemos la métrica silueta, que es el método para evaluar la consistencia de los clústeres
ya que da una estimación de cómo de bien encajan los puntos en cada uno de ellos, midiendo cómo de parecidos son los puntos dentro de un clúster y cómo de diferentes son de los demás. Su parte matemática, vemos que con P, que sería la distancia media a los puntos del clúster más cercano de los que el punto en cuestión no forma parte, y Q la media de distancia intraclúster respecto a los puntos dentro de cada clúster. La métrica de Silhouette como tal va a descender por lo general a medida que aumente el número de clúster. Y es que el valor de Silhouette está definido entre menos 1 y 1. Cuanto más cercana sea a 1, más se asemeja el punto en cuestión a los del clúster. Y cuanto más cercano sea a menos 1, más se diferencia. Si el valor es cercano a 0, se debe a que algunos algoritmos del clúster se solapan, es decir, hay una superposición de clúster entre clúster y clúster. Y también tenemos las métricas Big y AI, que son las que ya hemos visto en videos anteriores, donde existe el Archaic Information Criterion y el Bayesian Information Criterion, que también se aplican al cálculo del número de clusters, ya que penalizan usar muchos parámetros, en este caso usar muchos clústeres. Junto a ellos aparece también el DIC, que es la Deviance Information Criterions, como aplicación del AIC y casos del clustering jerárquico. Bien, estas son métricas bastante comunes dentro del algoritmo de aprendizaje no supervisado. Sin embargo, solo sirven si se van a comparar modelos, los modelos iniciales con modelos posteriores. Es decir, como es un modelo iterativo, un proceso, mejor dicho, iterativo, las métricas Big y AI se van a comparar por cada modelo, siendo el mejor modelo quienes presenten las mejores métricas. Y bien, esto sería todo y vamos a ver el ejercicio en Python. Ya que estamos en JupyterLab, lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte de Notebook y abrir una nueva sesión. Ahora vamos a conectar con nuestra fuente de datos de la siguiente manera. Vamos a escribir import os y vamos a llamar a la función chdir, donde vamos a copiar nuestra fuente de datos, donde se encuentra localizado nuestro dataset de datos de banco. En mi caso ya la tengo lista, ya la tengo copiada, solo pongo las comillas simples y le doy control V. Y me aseguro de que leyó bien el archivo Python. Pongo get cwd y me aseguro de la doble plaqueta después de los dos puntos de la C. Y ahora sí, le doy Shift Enter y veo que me leyó correctamente los datos. Ahora vamos con las librerías. Vamos a importar primeramente NumPy y lo vamos a llamar NP. También vamos a importar matplotlib. .pyplot y le vamos a llamar plt. También vamos a importar pandas y le vamos a llamar pd. Y también vamos a importar seaborn SNS, perdón. Y ahora vamos con nuestro dataset. El dataset va a ser igual a pd read csv de nuestro archivo que se llama, entre comillas simples, datos banco.csv, y vamos a escribir también dataset.describe para que nos hable un poco sobre los datos. Y vemos que habla de ingresos, educación, edad, residencia, empleo, ahorros, deuda, tarjeta de crédito. Y ahí están los estadísticos más importantes. Vemos que está la media, la desviación estándar, el mínimo. Y bien, ya podemos continuar, ya conociendo nuestros datos. Y vamos a continuar
con un objeto que se llama X, el cual va a ser el dataset, donde van a estar nuestras variables de interés, que va a ser en este caso ingresos y ahorros. Vamos a ver si podemos hacer conglomerados por parte de los ingresos y los ahorros de los clientes. Así que entre doble corchete vamos a poner ingresos y ahorros. Y vamos a indicarle que queremos los valores. Y ahora vamos con el algoritmo de K-means. Vamos a decir from sklearn .cluster. Vamos a importar K-means. Y vamos a poner K-means .fit -predict de X, que es nuestro objeto creado anteriormente. Ahora vamos con la visualización de los clusters. Vamos a pintar cada uno de una forma sistemática. Y voy a poner plt.scatter de X entre corchetes y K-means igual a 0,0 entre corchetes, y pongo también X entre corchetes y K-means doble igual 0,1 entre corchete, y coma sería S igual a 100, y el color que será C igual a blue. También label, que será la etiqueta, va a ser C1, indicando el cluster 1. Cerramos paréntesis y pongo ahora plt scatter, que lo puedo copiar de la sintaxis anterior. Voy a copiar toda esa sintaxis y la voy a pegar, y solo voy a modificar los datos. Aquí voy a poner 1,0. También en el próximo voy a poner 1,1 y voy a cambiarle el color y la etiqueta. Le pongo red en minúscula y pongo C2. Hago lo mismo con el conglomerado 3. Pongo acá 2 y en el próximo pongo 2,1. Y pongo S igual a 100 igual, y cambio de color y voy a poner green. Y voy a poner la etiqueta C3. También voy a poner otra sintaxis parecida, donde le cambio el valor de 3,0 y pongo también acá 3,1, y voy a cambiarle el color y la etiqueta. La etiqueta va a ser de esta parte, va a ser cyan, y va a ser C4. Por último, vamos al otro scatter y vamos a poner el valor de 4,0. También acá 4,1, y vamos a ponerle el color magenta, y va a ser la etiqueta C5.
Ahora corresponde pintar los centroides. Vamos a poner centroides por acá. Le voy a poner colores, que básicamente va a ser un PLT punto scatter de camins punto cluster guión bajo centers guión bajo entre corchetes 2 puntos, 0. Cierro corchetes y pongo camins.cluster guión bajo centers y guión bajo 2.1 entre corchetes sería el valor de S igual a 300 y el color sería yellow. Pongo entre comillas simple yellow y la etiqueta va a ser label igual a centroides. Ahora voy con los títulos. Voy a poner plt.title y voy a escribir entre paréntesis y comillas simples clústeres de clientes. También pongo plt xlabel, que sería la etiqueta de X del eje X, sería X1, 2 puntos ingresos y el signo de moneda. Y cierro el paréntesis. Ahora continúo con plt.ylabel, que sería la etiqueta de Y, y voy a poner X2, que sería básicamente los ahorros. Pongo plt.legend y también pongo plt.show. Y ahora le doy Shift Enter y veo que sale un error que dice que el feed predict missing se perdió. Básicamente no puse bien un objeto. Y eso es lo fundamental de este curso. Ponemos camins, que va a ser igual a camins de n clusters y le vamos a poner 4. Esta es la parte fundamental que pasé por alto. Pido disculpas por eso. Y pongo init igual k-means más. Vamos a poner max iter igual a 300. N int igual a 10. Y el random state va a ser igual a 0. Y bien, ya nos debería correr bien el código. Le damos Shift Enter. Podemos ver que nos sale el mismo error. Ahora nos dice que el nombre de yCamins no está definido. Por tanto, vamos a revisar qué pasó con el objeto que acabamos de crear. Y vemos que no le puse la Y. yCamins. Bien, ahora sí le puedo dar
Shift Enter y veo que me sale una advertencia y ahora sí me pinta los gráficos, pero no me aparecen los centroides. Veo que no le puse bien la palabra cluster, veo que está bien, ahora sí me sale todo y ese sería el gráfico que nosotros tenemos. Vemos que ahí están los centroides en amarillo y tenemos cada uno de los clústeres. Y bien, eso sería nuestra parte de los 4 clústeres. Y bien, podemos continuar ahora con la observación de los clústeres. Vemos que están bastante definidos y cohesionados. Y vamos a continuar ahora con From Sklearn Import Metrics para importar las métricas de nuestro modelo. Vamos a importar de Sklearn import pairwise guión bajo distance. También de Sklearn vamos a importar sklearn.cluster vamos a importar K-means y vamos a traer de K-means model, que será un nuevo objeto, va a ser igual a K-means de ncluster .5 vamos a ponerle, que pasaría que si son 5 clusters de random state igual a 1. Bueno, vamos a cambiar el 5 por el 4 para que no haya incoherencias con nuestra realidad. Vamos a poner random state y igual a 1.fit de x. Ahora vamos con las etiquetas que van a ser labels igual a K-means guión bajo model.labels y guión bajo. Ponemos metrics.silhouette score de x y sus etiquetas y vamos a poner la métrica que será la distancia euclidiana. Metrics entre comillas simple Euclidean. Y bien, le doy Shift Enter y veo que me sale un error. Vamos a ver el error cuál fue, y es que no puse la M mayúscula del K-means, así que ahora sí lo puedo correr y ahora sí me da la métrica, que es de 0.49 de silhouette. Vemos que no es un valor muy alto, pero es un valor que es positivo, por tanto el modelo está respondiendo bien, quizás no tan bien como esperábamos, pero vamos a continuar. Ahora vamos a escribir las comparaciones de los distintos valores de silueta. Vamos a hacer una comparación sobre los valores de diferentes clústeres, cómo va a cambiar el valor de la métrica de silueta, y en función de esto vamos a crear nuestro clúster definitivo. Así que para ello vamos a utilizar un código que es este especial por parte de scikit-learn. Vemos que ya estoy en la página y dice que seleccionando el número de clúster con análisis de silueta en clustering de K-means. Veo que es de la biblioteca scikit-learn y esa es la URL que podemos comprobar. Nos vamos hasta abajo y copiamos este código. Copiamos todo el código a partir de From Sklearn Method. Simplemente le damos control C y control V en
Jupyter Lab y modificamos un poco. Vamos a modificar un poco la generación de la fuente de datos. Veo que acá se generaron datos aleatorios, sin embargo nosotros tenemos datos definidos, por tanto hay que eliminar ese objeto que dice make blobs hasta for reproducibility y vamos a poner nuestro set de datos. Vamos a escribir que x va a ser igual a dataset entre corchetes dobles, vamos a poner ingresos entre paréntesis simples, perdón, entre comillas simples, y vamos a poner ingresos y ahorros. Ponemos doble corchete ahora, punto values para ingresar los valores. Revisamos también que podemos cambiar en todo el código. Y vemos que todo está bien hasta que llegamos a las etiquetas, que son las de acá abajo, que dice que tenemos que eliminar estas visualizaciones, visualization of the clustered data. Vamos a ponerle un título acá que se va a llamar los clústeres de clientes. También en las etiquetas de X vamos a poner el valor de X, que son los ingresos, que sería X1 ingresos. Y en las etiquetas de Y vamos a ponerle los ahorros. Y bien, eso sería todo. Volvemos a dar una revisadita de que todo esté bien. Y empiezan a cargar nuestros datos de silueta. Vemos que para 2 clústeres es de 0.51. Vemos que para 3 clústeres son de 0.39. Vemos que de 0.49 para 4 es menor que el de para 2 clústeres, y vemos los gráficos. Vemos que para 2 clústeres hay una gran diferencia debido a que la gráfica en negro adquiere más valores, más datos, por tanto adquiere más clústeres que se podrían crear. Por tanto, un clúster de 2 no es un buen clúster. Vemos que aquí están los datos y vemos que hay muchos datos esparcidos lejos de los centroides. Y bien, eso es para 2 clústeres. Vemos evidentemente la diferencia entre un clúster y el otro. Así que vamos a los 3 clústeres, vemos que hay un poco más de similitud. Vemos que hay todavía un tamaño de clúster que es muy grande, pero todos sobrepasan la media de 0.4. Por tanto, es un clúster bueno. Sin embargo, hay clústeres que son más grandes, más gruesos en sus barras, porque los datos están más dispersos o más alejados de sus clústeres. Vamos a ver ahora con el número 4, vemos que pasa lo mismo que con el clúster de 3, sin embargo abarca menores datos y hay más homogeneidad entre los clústeres. Por tanto, su silueta igual es mayor a 0.4, lo que indica que es un buen valor. Ahora con el clúster de 5 vemos que mejoran los datos un poco, ya son más homogéneos sus clústeres, y en el 6 ocurre lo mismo. Sin embargo, para nuestro caso deberíamos tomar un valor entre 4 y 5 debido a que son bastante similares, lo que indica que veamos el score del clúster 4 es de 0.49 y el de clúster 5 es de 0.50, lo cual indica que hay una mejora si nosotros subimos el número de clúster. Ahora vamos a ver también el clúster de 5, que es el que vimos ahorita. Vamos a verificarlo y vamos a cambiar el valor del número de clúster, que es 4. Vamos a ponerle 5 y le damos Shift Enter.
Esperamos a que se genere y vemos que ya se crearon los 5 centroides y ya están nuestros 5 clústeres. Y bien, eso sería la parte que tiene mejor silueta. Vemos que la silueta es de 0.49 cuando la calculamos de forma aparte. Sin embargo, cuando vemos la comparación con otros valores de silueta, el valor es el mejor. Entonces podemos quedarnos con el clúster de 5. Ahora vamos a crear nuestras predicciones. Vamos a poner x-new, que va a ser igual a un numpy array, el cual va a decir que nos pida segmentar a una persona que gana, o mejor dicho, que tiene ingresos de 10.000 unidades monetarias y que ahorra 5.000 unidades monetarias. Pueden ser dólares, pueden ser euros, etc. Y vamos a poner new labels, que va a ser la predicción meramente dicho, que va a ser k-means predict de este x-new. Así que le damos print para que nos dé el resultado visual que sea de new labels. Le damos Shift Enter ahora y vemos que debería pertenecer al clúster 1. Vemos que el clúster 1, si nos regresamos a la gráfica, va a ser de color azul. Por tanto, si nosotros vemos que nuestro clúster está de color azul, básicamente ese sería nuestro hogar para este conjunto de datos que acabamos de ingresar. Y esa sería su clasificación. Vemos que si cambiamos un poco las unidades, nos va a cambiar el clúster 3. Y vemos que el clúster 3 pertenece a los verdes. Pertenecería a este segmento. Y bien, eso sería todo por este video y muchas gracias.